en pan. Pero no solamente Pablo le pasó eso, no. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante. Apocalipsis 6, 9 en adelante dice que no solamente Pablo, sino que muchos de los santos que están en el cielo, en el reino de Dios, fueron muertos, asesinados por causa de la palabra. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante. Óiganlo con lupita, por favor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas. Las almas, ya se habían muerto. Las almas. De los que habían sido muertos. De los que habían sido muertos, respiren profundo. ¿Por qué los mataron? Porque eran asesinos, porque eran ladrones, porque eran, ¿qué? ¿Cuál era el pecado? El mismo pecado de Monseñor, ¿cómo que llama? Rolando Álvarez en Nicaragua. El mismo pecado. ¿Cuál era el pecado? Pongan cuidado, ¿por qué lo mataron? Que habían sido muertos, repítelo. Los que habían sido muertos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué fueron asesinados? Por causa de la palabra de Dios. Ahora comprenden por qué los obispos no quieren predicar con valentía la palabra de Dios en pleno siglo XXI, porque tienen miedo que le quiten la vida o que le metan en la cárcel como Rolando Álvarez. ¿O no? ¿Por qué los curas tienen miedo de predicar la palabra de Dios? Y hoy cuando el comunismo está agarrando al mundo entero, ¿por qué los curas tienen miedo de predicar la palabra de Dios con valentía? Porque los pueden matar o meter en la cárcel. ¿O no? Pero ese es el destino de aquellos que creemos en Dios. Ese es el final. Sus almas ser asesinados por predicar la palabra de Dios. Pero ojo, y que lo sepan los comunistas, y que lo sepa el mundo entero, que esas almas donde están en el trono de Dios. Y escuchen el versículo 11, escuchen el 11. Y se les dieron a esas almas que murieron a causa de la palabra de Dios. Si aquí en la tierra los mataron por predicar la palabra, en el cielo se les dieron, repítalo. Y se les dieron. ¿Qué se les dieron en el cielo? Vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Son los santos en el cielo, los que hoy en la tierra son perseguidos, encarcelados como Rolando Álvarez, asesinados como cuantos católicos que han muerto a causa de la palabra. Ahora Dios le da en el cielo unos vestidos blancos, que es lo que se llama la santidad. ¿Cuántos han muerto a causa de la palabra? Ahora comprenden por qué los obispos se acobardan y por qué los curas también y por qué ustedes los laicos también. Porque no están dispuestos a dar la vida por Cristo, porque nos da miedo. Y Jesús dice: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El diablo nos ha robado la palabra, y porque el diablo nos ha robado la palabra, el mundo anda en tinieblas. Y entonces dice Cristo: ustedes son la luz del mundo. Pero los católicos no quieren ser luz del mundo, quieren seguir apagados. O como dice Cristo, una luz debajo de una olla. ¡Qué tristeza! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Queridos hermanos, Dios nos está invitando a todos nosotros hoy a asumir la responsabilidad de llevar el evangelio a toda criatura, para que el mundo crea, para que se salve.